toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV. Estábamos chequeando unas cuestiones de audio porque uno nunca sabe quién nos está escuchando, ¿no, Pato? ¿Cómo te va? Por supuesto, ¿cómo te va, Meli? Aquí estamos en una jornada con mucha información que tiene que ver, obviamente, con el COVID-19, pero además, en paralelo, mucho reclamo económico. Van 100 días y entonces la cuestión económica y comercial se pone complicada en todos los distritos, así que por esta tensión entre lo sanitario y lo económico, por aquí vamos a estar. Señora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vero Benaim, ¿cómo va? ¿Qué tal, Meli? Buenas tardes, Pato, y para toda la audiencia. Sí, bueno, con más medidas que se van a anunciar en los próximos días. Ayer estuvimos atentos de la reunión que sucedió en Olivos entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y también Axel Kicillof. Bueno, como habíamos anticipado, no hubo anuncios, pero esto no quiere decir que en los próximos días los haya, para saber cómo va a ser también la situación del AMBA, ¿no? Hizo declaraciones periodísticas Ginés González García, dijo que no estamos en una fase crítica, pero hay que estar tomando los recaudos necesarios para que no se estrese el sistema de salud. Hay muchas diferencias, no sé qué piensan ustedes, entre qué cantidad de camas disponibles hay, cuánto está preparado el sistema de salud. Hoy escuchaba una voz, me parecía muy cautelosa en la cuestión, que decía, a ver, estos meses que estuvimos guardados, efectivamente sirvió para preparar el sistema de salud. Porque mucha gente dice, bueno, se armaron más camas, hubo efectivamente una instancia donde de verdad el país reaccionó. Sí, por supuesto. Y sí, efectivamente, sí. Y están contabilizadas. Lo que pasa es que a veces son tantos los números que van y que vienen que uno pierde un poco y dice, los casos aumentan. Obvio que los casos van a aumentar. Por ahora no van a decrecer. El tema es que se pueda responder en consecuencia y cuánto la gente está en condiciones de aguantar. Mira, ayer veía un informe muy revelador de lo que pasa en España, donde no saben cómo va a seguir la historia. Ayer España decidía si abría o no sus fronteras, porque el turismo es el 15% de la economía de España. Si no abrían las fronteras, el turista iba a optar por otro destino, así que dijeron, abrimos. Pero hay pánico en el sistema sanitario español porque están ingresando centenares de miles de personas, no hay control y entonces dicen, bueno, cedimos a la presión económica, pero mucho cuidado que si tenemos una segunda vuelta de COVID-19, la cuestión puede ser muy riesgosa y me parece que el mundo está en eso. Sí, igual hay otra cara de España, sí. Hay que decirla, que también empezaron a habilitarse los recitales, los conciertos musicales. Ya hay varios cantantes españoles que han puesto fechas para lo que tiene que ver con esta etapa que está viviendo España y le da un poco de aliento o inspiración a los cantantes y a los artistas de aquí de Argentina para empezar a observar cómo son estas medidas.
Van a ser conciertos muy pequeños, con una cantidad muy reducida de público, pero ya los cantautores, al menos en España, están haciendo esta venta a partir de la autorización que ha hecho el gobierno español para que empiece a suceder esto. Esto también pasa en otros países. Y con respecto al tema de la preparación que hubo desde hace unos meses a esta parte, llevamos 3 meses en lo que tiene que ver con la cuarentena, el aislamiento por el COVID-19. Hay varios hospitales modulares que se montaron en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hoy recién informaron desde el gobierno nacional que ingresaron los primeros pacientes a hospitales modulares por COVID-19, ¿no? Sí. Los primeros pacientes a hospitales modulares de Hurlingham y también a otros distritos que ya tienen, digamos, esta situación. Son hospitales que se montaron con camas de terapia intensiva, con respiradores y con todos los insumos sanitarios para poder tratar lo que es el COVID-19. El 95% de los casos están en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, en la zona de Lamba y Cava, pero en Jujuy quisieron oxigenar la situación y después tuvieron que volver para atrás. ¿Cuál es la situación por estos días? Y se lo preguntamos ya mismo a la diputada María Gabriela Burgos, que nos está escuchando y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación actualmente en la provincia? Bueno, en la provincia de Jujuy se volvió a la fase 1. Bien lo habías dicho recién, nosotros habíamos tenido un periodo de flexibilidad en donde se empezó a reactivar de a poco el comercio, empezaron a abrir algunos sectores del comercio, obviamente con la autorización y los protocolos de funcionamiento. Y bueno, se detectó, hubo un momento en que se cerró lo que es el Gran Jujuy, se volvió a la fase 1 en una zona, no en toda la provincia, y luego con la aparición de otros casos, por protección y seguridad en el tema epidemiológico, por disposición del gobernador de la provincia, retomamos a la fase 1. Me interesa saber especialmente cuál fue la reacción en este sentido de la sociedad, qué percibió usted desde el lugar que le toca ocupar, cuál ha sido la reacción, cómo fue esto recepcionado por la gente que viene haciendo un esfuerzo muy pero muy grande y tuvo que volver todo para atrás. Sí, a ver, obviamente que eso se siente. No obstante, debo detectar o debo dejar en claro que acá hubo un fuerte compromiso de parte de la sociedad en cuanto cuando se comenzó con todo esto, ¿no? Hubo una concientización muy grande. Obviamente que hay a veces momentos en los que se baja la guardia, si se puede decir, en donde esa flexibilización, el uso del tapaboca, es como que dio esa idea de que uno se vuelve impune al virus, y el virus es un agente bastante peligroso como para subestimarlo. Tomarlo muy exactamente. Y yo creo que eso fue lo que llevó a que algunas de las barreras que se habían puesto la misma sociedad, porque la sociedad acá en Jujuy fue muy respetuosa, sobre todo en la primera parte, de cumplir las medidas sanitarias. Y bueno, vuelvo a decir, es hasta una reacción, digo, natural, bajar esa línea que se había implementado desde un primer momento. Diputada, volver de una flexibilización a una fase 1 iba a costar, pero la gente está comprendiendo por qué, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Sí. Quería consultarle porque, bueno, esto hay 2 carriles, ¿no?, que van circulando respecto al COVID-19. Uno, el sanitario, y otro, el que tiene que ver con lo económico. ¿Qué medidas económicas volvieron atrás que se habían reactivado y en qué cree que hay que hacer foco de aquí para adelante? Nosotros habíamos, dentro de este periodo de flexibilización, habíamos comenzado una reactivación turística. Sí. Jujuy, el turismo para los jujeños, en donde de a poco, no digo obviamente como fue Jujuy, recordemos que Jujuy en los últimos años, en esta gestión, reactivó notablemente el turismo y la explotación turística. Entonces, una de las industrias que comenzó a reactivarse fue justamente el turismo.
solamente para los jujeños. Bueno, eso tuvo que volver atrás, obviamente, y eso se siente. Otra de las medidas que se habían empezado a tomar es, y acá es muy importante, el tema de las ferias en distintos sectores de la provincia de Jujuy. Tenemos una producción frutícola muy grande, en donde eran ferias grandes en la localidad de Perico, se abrió otra en la localidad de Palpalá, en San Pedro, en donde cada una de las intendencias comenzó a reactivar este tipo de ferias y obviamente cada una de ellas con las medidas sanitarias necesarias para ese cuidado. Diputada, una consulta. Perdóneme, una consulta que es interesante su mirada porque usted es oficialista en Jujuy y es oposición a nivel nacional. Y hoy a la mañana, anoche, para decirlo correctamente, Mario Negri, que es su jefe de bloque, cuando le preguntaron por mayor o menor cuarentena, él dijo algo que yo creo que es cierto. Él dijo que considera que la gente, por necesidad económica, está más que nada para atropellar la cuarentena, como que la va a respetar poco y nada. El tema es que si eso pasa en Jujuy, ahí usted es oficialista, digo, los riesgos sanitarios son muy altos y si se multiplican los contagios, los únicos responsables son los oficialistas, ¿no? A nivel provincia, a nivel nación. Por eso me interesaba su mirada. A ver, el tema económico creo que no escapa a ninguno. Claro. La reactivación económica es el pensar en el después de todo esto, cómo salimos. Y en el después es en el momento en el que estamos transitando también. Y obviamente nosotros, bien lo planteaste recién, como oficialismo comenzamos esa reactivación dentro de todo lo que tiene que ver con los distintos sectores de la economía de la provincia de Jujuy. Uno es el frutícola, lo que tiene que ver con las ferias, lo que tenía que ver con el turismo, y de a poco comenzar a hacer esas aperturas. También lo que tiene que ver con la educación, porque una realidad muy diferente es la que se puede tener o la que se puede tener de Cava, por ejemplo, a lo que es la educación acá en la provincia de Jujuy, en donde a veces por barreras que tienen que ver con la no llegada de la conectividad, las clases no llegan tampoco a los alumnos, pero es que tiene que ver con nuestra geografía, que nos impide justamente llegar a eso, a pesar de que se ha trabajado muchísimo para igualar la conectividad, porque hoy en día la conectividad y el acceso a Internet es un signo de desigualdad, de la igualdad. Claro. Pero respecto al tema ese de la economía, sí, yo creo que las medidas tienen que ir de la mano y tienen que ir justamente con insistir con las medidas de precaución y de cuidado, pero no paralizar definitivamente y hasta 40 días más. Y no sé hasta cuándo se seguirá estableciendo esta cuarentena a nivel nacional. Diputada, me interesa especialmente la experiencia de la provincia de Jujuy, porque probablemente nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires y en AMBA vivamos algo que se le parezca bastante, aunque no habíamos avanzado tanto en las fases como sí habían logrado ustedes. Pero vengo escuchando, no sé si usted comparte, cierta interpretación de la situación como si los responsables fuesen los ciudadanos. Es decir, los políticos, el Estado hace todo bien, nosotros les decimos como Estado lo que ustedes tienen que hacer y ustedes son unos rebeldes que se están portando muy mal y como consecuencia de vuelta van a tener la penitencia de la cuarentena. Yo vengo sintiendo un poquitito esto en algunos sectores. ¿Cuál es su percepción, su interpretación y en tal caso, si comparte o no comparte, no con esa mirada, sino con que hay algunos que están empezando como a responsabilizar a la conducta ciudadana o a la inconducta ciudadana, motivo por el cual hay que volver todo para atrás, en algunos sectores? A ver, los funcionarios también somos ciudadanos y cuando se establecen las restricciones o las medidas de cuidado también nos corresponde a nosotros y más sobremanera a nosotros que somos los que estamos más expuestos y somos los que tenemos que dar el ejemplo. Entonces, obviamente que la ciudadanía hubo o sintió cierta flexibilización y obvio lo que estoy diciendo es una percepción netamente personal, sí, ¿no? Sí, lo mismo He sentido en algunos que el hecho del tapaboca es como que te volvías el superhombre o la supermujer por tener un cubreboca o solamente por llevar el alcohol en gel y cuando tenías que tener otras medidas de restricción y otras medidas de sumo cuidado.
acá todos somos responsables del cuidado y de las medidas que tenemos que cumplimentar. Los ciudadanos y el Estado o el gobernante que baja esa medida para que la ciudadanía lo cumpla, pero los que tienen que cumplirlos también somos los ciudadanos. Mira, yo estoy junto con otros, un grupo, sector muy grande hasta incluso de voluntarios y gente de la juventud, que estamos trabajando desde el 19 de abril en las torres, decimos nosotros las torres de Alto Comedero, que es un complejo habitacional que fue construido por el Instituto de Vivienda de la provincia de Jujuy, que no había sido entregado a sus correspondientes dueños, y es ahí donde estamos alojando a todas las personas que vienen o que ingresaron a la provincia de Jujuy. Comenzamos con trabajadores golondrinas que volvieron a la provincia de Jujuy y no tenían la posibilidad de costearse o de pagar un hotel para hacer la cuarentena. Tenemos una capacidad de más de 570 camas, en donde esas torres, esos edificios están todos equipados, y ahí nosotros que tenemos que controlar a las personas que que estén en cuarentena, se los controlas permanentemente, tienen el seguimiento de salud, se les da 3 comidas diarias, almuerzo, desayuno y cena. Nosotros también, que estamos cumpliendo esa función, que recogemos, o sea, que recibimos a estas personas, tenemos que cumplir con todas las medidas sanitarias. Diputada. Entonces, a la respuesta a eso creo que somos todos los que tenemos, no es solamente la ciudadanía. El ejemplo también, el ejemplo tiene que venir por quienes están y quién dan la directiva o bajan las órdenes. Diputada, ¿qué pasa con la estamos diciendo que la gente cumpla y de repente vemos que el gobernante no lo hace, entonces es como una flexibilidad también para el cumplimiento, para la obligatoriedad. Claro, sí, muy, muy difícil. ¿Qué pasa con la fuerza policial en la provincia? Porque las noticias que nos llegan aquí a la capital federal hablan de que la cantidad de contagios se da más que nada en la fuerza policial. No sé cómo está. El tema de los contagios en las primeras líneas, o sea, las primeras líneas son la fuerza de seguridad y la fuerza sanitaria. Acá se produjo un brote dentro de la fuerza de seguridad. Y justamente en el día de ayer el gobernador dejó aclarado un periodo de investigación para ver si la fuerza de seguridad ha dado cumplimiento estricto a todo el tipo de las medidas, de cumplimiento de las medidas, pero también después de cumplimiento de la cuarentena cuando estuvieron en lugares en donde podría haber algún tipo de foco que podría tener un contagio. La comitiva del gobernador se trasladó a la ciudad de La Quiaca justamente para corroborar las medidas de seguridad que se estaban llevando a cabo en la provincia, en el sector, en el norte de nuestra provincia. Bueno, hubo una flexibilidad, si se puede decir, con algunos de esa fuerza policial, en donde trajo aparejado un contagio con un número importante de compañeros de la fuerza de seguridad. Eso se ha logrado determinar, ese abanico que se va produciendo para detectar los contactos que pudieron tener. Y en el día de ayer el gobernador de la provincia iniciará las medidas de investigación para ver si hubo en alguna forma algún incumplimiento de las medidas establecidas, como por ejemplo el paso de la frontera. Perfecto, diputada Burgos, gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Simplemente decir que esto, como ustedes inician el programa, al virus lo atacamos entre todos, pero que sea una conciencia real eso, ¿no? Es y eso cierto. Tiene que ver con que las fuerzas políticas que somos todos nosotros, que cumplimos una función dentro del Congreso, no puede haber una disputa de poder para ver quién ejerce el poder de mejor manera dentro del Congreso, sino que nos tenemos que unir definitivamente todos los argentinos y comprender que si no nos unimos y no hay revanchas políticas, como años nos pasó en la Argentina, no vamos a salir de esto. Y es mucho lo que se pierde. Es un cambio de paradigma real en la política lo que se está necesitando, un lavaje de cerebro real en la política para que todos podamos comprender que al virus lo atacamos entre todos. Va a haber luego, después,
tiempo para chicanas y para todos los demás que lamentablemente la política está acostumbrada. Hoy no es tiempo de chicanas, hoy es tiempo de ponernos todos el mameluco y salir adelante, si no, no podemos salir. Gracias, diputada, coincidimos, por supuesto, con eso. Gracias, Que tenga buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. De la provincia de Jujuy estamos tratando de interpretar qué es lo que puede pasar en la ciudad de Buenos Aires. En AMBA ayer hubo una reunión muy importante en Olivos, a donde los distintos referentes, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia, como del Estado Nacional, estuvieron interpretando cómo y cuándo y de qué manera se podría intentar restringir la circulación. Porque el título hoy se circunscribe a esto. Ginés González García dijo que hay que circunscribir la circulación, pero que se interpreta que la población hasta el día 60 de aislamiento pudo tolerar, pudo aguantar, pero después del día 60 empezó a necesitar, naturalmente, salir y trabajar. Hay un tema muy complicado, pero hay un dato que es importante que uno mire lo que pasó en estos 3 meses y pico, que es el dato de lo que pasaba con Kicillof. Kicillof no es médico, Kicillof es economista, fue ministro de Economía. Cuentan los que están cerca del gobernador de la provincia de Buenos Aires que era un hombre bastante remiso, él al comienzo, con su mirada de economista, a cerrar todo. No vayamos con una cuarentena muy dura porque la economía va a sufrir mucho. Bueno, ha cambiado y hoy es uno de los hombres que dice los riesgos son enormes, cerremos y tratemos de endurecer lo más posible. Hay un cambio notorio en Kicillof en estos 100 días. Justamente eso es lo que se debatió en el día de ayer, ¿no? Sí. La provincia de Buenos Aires quiere restringir y ir con todo de fondo a esta situación, pero en el gobierno porteño dijeron, esperemos unos días más, veamos cómo se da esta situación del transporte con estas nuevas medidas, el transporte público, veamos cómo decanta el tema de la actividad física y por eso están esperando algunos días más para tomar esta medida. Pero están estas dos posturas, tanto del gobierno de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires. Y me parece importante porque el gobierno nacional dijo que van a mirar 2 indicadores justamente. Uno tiene que ver con la cantidad de muertes en estos días y el otro es con el porcentaje de contagios de cara a la velocidad de contagios. Exactamente. Le preguntamos sobre todos estos temas al doctor López, que está amablemente recibiéndonos del otro lado. Gracias, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va a ustedes? Bien. Se nos está mezclando otro audio. Sí. No sé si será de su computadora. Está diciendo que no puede entrar. No sé si ustedes lo pueden llamar. ¿Es algún problema por ahí? Bueno, ahí vamos a tratar de corregir porque se estaba mezclando probablemente otro Zoom u otra conexión. Ahí estaba el doctor López del otro lado, que es uno de los médicos que asesora, que forma parte de este cuerpo médico de expertos que viene siguiendo de cerca estos ítems que mencionaba Vero y también la cantidad de camas de terapia intensiva disponibles que naturalmente vienen ocupándose. Ahí está, doctor López, ahí corregimos el problemita técnico que había y queremos rápidamente saludarlo. ¿Cómo le va? Gracias por la paciencia. No, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo le va? Muy bien. Doctor, cuéntenos, ¿qué es lo que se está decidiendo? ¿Qué es lo que puede pasar con los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA? Bueno, ha aumentado el número de casos en forma importante, diríamos, pero en general es un aumento que también está en parte dado por el mayor testeo. Esto también hay que entenderlo, porque no son casos que vienen a la demanda espontánea, sino que hay un grupo de ellos que uno lo está yendo a buscar en los barrios vulnerables, lo está yendo a buscar en el caso de la ciudad de Buenos Aires, en Balvanera, Flores, etcétera, teníamos para tratar de encontrar focos donde uno sabe que están apareciendo casos confirmados y buscar rápidamente los contactos estrechos y los convivientes para uno no equivocarse y poder rápidamente ir bloqueando esos focos. Por eso por un lado. Por otro lado, estamos en circulación comunitaria, con lo cual los casos, uno no sabe de quién se contagió en muchos de nosotros porque el virus circula libremente en la comunidad. Entonces, lo que se está discutiendo básicamente es cuál es el impacto de esto en dos o tres índices que son muy importantes, o marcadores. No solo el número de casos, sino las camas que se ocupan en los hospitales generales y especialmente en terapia intensiva. En segundo lugar, el número de tasa de letalidad, que es muy importante, digamos. Y lo tercero, cada cuántos días se duplica el número de casos. Hoy por hoy, diríamos, no estamos cada 3 o 4 días cuando se duplica el número de casos, como fue al principio de la pandemia, que uno se olvida, ¿no? O como ocurrió cuando los casos eran tan altos en España
Italia o Francia, en esa época, en esos países, el número de casos se duplicaban cada 3 o 4 días. Nosotros, si no me equivoco, estamos en la provincia de Buenos Aires alrededor de 12 días y en la ciudad de Buenos Aires, no en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano alrededor de 12 días y en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires alrededor de 15 a 17 días. Quiere decir que todavía tenemos algún margen de análisis con respecto a esto. No miremos solo la curva del aumento del número de casos, porque por otro lado, el número de casos en la Argentina se está dando con un fenómeno interesante, que es que la media de edad es 34 años. Esto que puede parecer nada importante, es sumamente importante porque los individuos adultos jóvenes hacen con mucha menor chance el riesgo de complicaciones y por lo tanto el uso de camas hospitalarias o sanatoriales o terapia intensiva, ¿no? Doctor, una pregunta, usted seguramente tiene la respuesta, no es estrictamente médica la pregunta, pero por lo que uno sabía, lo fue aprendiendo en este tiempo, las cuarentenas eran para combatir pestes de la Edad Media, peste bubónica, cuentan en tiempos de Maquiavelo que se iban de la ciudad para evitar la peste, acá tuvimos la peste amarilla, y por eso era la cuarentena que era 40 días. ¿Por qué aquí llevamos casi, multiplicamos por 3 y todavía estamos? ¿Se entiende por qué se ha prolongado en el tiempo la presencia del coronavirus? Porque en general el tema de esas enfermedades eran enfermedades que tenían un ciclo biológico que en algún momento iban a terminar a pesar que durara mucho. En el caso del coronavirus, el problema que tenemos es que la transmisibilidad del virus es espectacular. Generalmente hay otros virus que lo superan. Por ejemplo, el virus de sarampión lo supera, ya que diría mucho más capacidad de contagio, el famoso RO, o la varicela. Pero, por ejemplo, este virus es igual que el virus de la gripe o más, es más que el virus de la rubiola o el virus de las paperas, por ejemplo. O sea, y por otro lado, la transmisibilidad es un virus muy democrático. La enfermedad está en todas las edades y a su vez afecta a los mismos sexos, los distintos sexos me refiero, y a su vez todas las clases sociales. Con lo cual, este virus se mantiene en cuarentenas largas porque uno no sabe cómo es la capacidad de transmisibilidad. Fíjense ustedes, Jujuy, por dar un ejemplo. Sí, recién hablábamos. Neuquén. Ahí tienen el ejemplo, había bajado y ahora tienen que volver a la fase 1 por la aparición de brotes. Lo que pasa que la ventaja de Jujuy o Neuquén es que ya son brotes pequeños, que uno hace una cuarentena por ahí y lo frena muy rápido. El problema que tenemos en el AMBA es que mucha cantidad de personas está realmente dentro de un ejido muy amplio de personas y además que afecta a lugares donde el hacinamiento facilita enormemente la transmisibilidad, como los barrios populares, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Hay en este momento alrededor de 13.576 personas recuperadas del número total de contagios que hay en Argentina. Una de las cuestiones que se está hablando justamente en los últimos días tiene que ver con el plasma. Yo quería, básicamente para mí y seguramente para algún televidente, que nos explique un poco cómo es este método y por qué, digamos, está siendo tan efectivo aparentemente. Sí, todavía datos de mucha cantidad de individuos no hay, pero es verdad que los datos son alentadores. ¿Qué hacemos? Se toma el individuo después del día 21, idealmente de haber tenido la enfermedad, ¿no? Y se les trae plasma y se estudia la concentración de anticuerpos que tiene. En función de la concentración de anticuerpos, ese plasma está apto para ser inyectado a individuos que están enfermos. Ajá. En general, hay dos protocolos, un protocolo que es para usar enfermos que son graves y otro protocolo para enfermos de grado moderado. Se está estudiando, hay varios centros en Argentina que tienen plasma de convalecientes, ¿no? Sí. Que tienen capacidad de juntarlo y a su vez tienen capacidad de poder inyectarlo. La verdad que no tiene ningún riesgo, es una cosa sencilla y se utiliza sin ningún riesgo, absoluto ningún riesgo. Por supuesto que testear para que el dador no tenga ningún virus, obviamente, y también vinculado
a los grupos sanguíneos y listo, ¿no? Nada más. ¿Y una persona puede donar varias veces plasma? Porque el otro día leí una nota de un chico que creo que donó como tres veces. ¿Esto es factible? ¿Es así? Es factible, depende de cuánta cantidad de sangre usted les traiga, diríamos, por transfusión. Pero en general, diríamos, hay métodos que le devuelven los glóbulos rojos al individuo, ¿no? Doctor, ¿me explico? Se queda solo con el suero o el plasma de convaleciente, ¿no? Bien. Doctor, ¿ustedes a qué le adjudican que, más allá de la cantidad de población que hay en la ciudad de Buenos Aires y en AMBA, aquí el 95% de los contagios estén concentrados en este lugar y, por ejemplo, hay una provincia como Catamarca que no tiene ningún registro? ¿Hay alguna explicación? ¿Hay algún patrón común que ustedes dicen? La cuestión de la transmisibilidad, que usted recién lo explicaba muy bien, tiene que ver principalmente con esto y no con esto. ¿Lo están tratando como de decodificar al comportamiento del virus a lo largo del país? Bueno, uno tiene que medirlo por cantidad de habitantes, ¿no? El AMBA tiene alrededor de 15 millones de habitantes, con lo cual representa casi un poco más de un tercio de la población del país. Entonces es lógico que tenga la mayor cantidad de casos. Sí. Por otro lado, este es un virus de la comunidad de población ciudadana, ¿está bien? Es muy difícil que usted lo encuentre en partidos de pequeña cantidad de habitantes de la provincia de Buenos Aires. Salvo que venga un importado, un individuo de Buenos Aires y lleve el virus. Es el modelo de Necochea y el Baby Shower, ¿está bien? Sí. Es el modelo del Capitán de Sarmiento y el asado. Sí. Y ese es el modelo de Jujuy con camioneros que vienen de otros lados que traen el virus, ¿no? Y el gran problema está que el individuo que está enfermo por COVID-19, los primeros 2 o 3 días o 4 días tiene muy pocos síntomas. Claro. Entonces el individuo se siente bien. Y además no son temperaturas de 40 grados, de 39 grados. Lo sumo es 38, 38 y medio, que se toma un antitérmico y el individuo puede seguir trabajando. Por otro lado, lo que se vio es que la fiebre en adultos no está presente al inicio en más del 60% de los enfermos. Y en chicos todavía menos, 40% nada más. Con lo cual el individuo tiene dolor de cabeza, un poco de carraspera, y el individuo ya está eliminando el virus. Claro. Entonces, cuando el individuo tiene síntomas, los contactos estrechos no es uno, son varios. Doctor, claro. Y ahí empieza la transmisibilidad. Doctor, usted es cierto que ni en el caso personal suyo ni ningún otro médico cantaron victoria en ningún momento, pero la pregunta es, tuvimos durante mucho tiempo, largos, casi mes y medio, 2 meses, con 300 casos, 400, 500, no llegábamos nunca a 1000. Parecía que el tema lo iba manejando, el tema sanitario, como una cuestión que no iba a tener picos. Cuando ayer vio que tenemos 2.162, ¿se preocupó, se asustaron, dijeron algo estamos haciendo mal o no, doctor? Bueno, en primer lugar, yo creo que hubo medidas que fueron excelentes, herramientas fundamentales, que fue la cuarentena precoz, muy oportuna y muy bien diseñada. El segundo punto es, reconocido por el mismo ministro, que se testeó y se rastreó menos de lo que tendría que haber sido necesaria. Y las 2 medidas más útiles, la cuarentena es de la pandemia y la cuarentena y el testeo al mismo tiempo. Por otro lado, diríamos, lo que más me preocupa a mí es la duplicación del número de casos en función de los días, no del aumento del número de casos. Si usted me dijera elegir cuál es el parámetro que más me preocupa a mí, es cómo se duplica el número de casos a través de los días. Y en segundo lugar, cómo se ocupan las camas del hospital. Y hay una tercera variable que casi todo el mundo no tiene en cuenta, que son los geriátricos. Sí. Porque usted, cuando un geriátrico se le enferma, no se le enferma tres adultos mayores, se le enferman 30, 40, 50. Y el personal que los atiende. Claro. Y el personal que los atiende, que habitualmente lo trae de afuera. Claro. ¿Está bien? Y eso es una responsabilidad enorme de los dueños de los geriátricos, los que gerencian geriátricos. Pero además de esto, esos adultos mayores que usted dice, están en buen estado general, tuvimos que internar 1 o 2. Cuando usted ve la película final, lamentablemente, muchos de estos adultos mayores tienen que ir a internarse al cabo de un tiempo y a terapia intensiva. Y la terapia intensiva es una puerta ancha
pero una salida muy larga. ¿Por qué? Porque alrededor de 14 días, 15 días es lo que utiliza el COVID-19 para cada individuo que entra a terapia intensiva y a veces más. Entonces a mí me preocupa no solo el número, sino también todo el resto. Doctor, brevemente, para ya despedirlo, entonces, ¿es muy factible que volvamos a la fase 1? Yo creo que hay que analizarlo con cautela, con todos los parámetros, por eso me parece bien que veremos duplicación de número de casos, uso de cama de terapia intensiva y también el número de casos. Porque además, si lo vamos a pasar a fase 1, tenemos que persuadir y convencer a la población para que una medida fenomenal como es la cuarentena fase 1 no se transforme en abstracto porque la gente no lo va a cumplir, ¿no? Bien. Doctor, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Que tenga buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias. Y también recordar un poco, mientras me voy a parar, porque les vamos a mostrar los 2.146 casos que se registraron en las últimas 24 horas en todo el país. Les pido, obviamente, que lo hagamos lo más entretenido e interactivo posible. Y también les pido al Lire que me diga si estoy correctamente parada, porque es una apuesta que estamos probando. Les decía, la verdad, recuerden ustedes, hace no mucho tiempo, ¿qué significaba la fase 1? ¿Qué significaba cuando no podíamos hacer prácticamente nada? Ni que hablar que no podíamos sacar a los chicos a pasear los fines de semana, ni que hablar que no podíamos ir a buscar algo más que no sea de estricta necesidad de algún negocio. Y por supuesto que estaba prohibidísima la actividad física deportiva como ahora, ¿no? Que son los muchachos que están más en el foco de la tormenta o en el ojo de la tormenta, como se dice. Antes de ir a eso, repasamos en el mapa, como les decía, 2.146 casos registrados en las últimas 24 horas. Es un montón. Digo, recién lo explicaba el doctor López, no solamente la velocidad con la que se transmite el virus, sino cómo está repartido el virus. Lo que sigue llamando la atención y sigue siendo un caso del que nos vamos a ocupar en un ratito en el programa es la provincia blanca, que es la provincia de Catamarca, que no ha registrado hasta aquí ningún caso de coronavirus hasta ahora, ¿no? Hay una situación particular en el Chaco, atención Melina, que ahí siguen con mucha preocupación, ¿no? Recordamos que hace pocos días falleció justamente el número 1 de un hospital de Resistencia, pero si vos sacás capital y obviamente el conurbano, la tercera provincia uno puede decir que es Chaco. La verdad que hay una pelea muy complicada. Miren, ahí está, 20 casos nuevos en las últimas 24 horas. Sí, para repasar también, aprovechando el mapa, las provincias que volvieron a la fase 1, ¿no? Las 8 provincias cuyas localidades volvieron a la fase 1. Como decía Pato, Chaco es una de las provincias, también Jujuy, Chubut, que estuvimos justamente hablando con la diputada de Jujuy, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y bueno, lo que se está analizando con entre provincia de Buenos Aires y Capital Federal, exactamente, ¿no? Y por último, vamos a hacer un repaso muy rapidito, que es La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la provincia de Vero, que es la dueña de toda la provincia. Nos acabamos la reina del sur. La dueña del sur, la reina del sur, son los casos a donde no se han registrado positivos en los últimos 14 días. Basta con que aparezca uno, como para que ese gris que ustedes están viendo, y uno dice, bueno, el mal momento pasó, para que otra vez la cuestión pueda volver para atrás. Volvemos a la mesa para poder analizar juntos justamente qué es lo que está pasando en la provincia de Catamarca, que por estas horas es la única provincia blanca en todo el territorio argentino. ¿Qué pasa en la provincia de Catamarca? Ahí nos vamos a enterar qué es lo que pasa en la provincia de Catamarca cuando logremos hacer contacto con uno de los diputados. Pero bueno, llama la atención sin lugar a dudas porque hemos tenido algunos ejemplos de esto que después decíamos, un caso, un camionero, un evento. Lo que pasó con Formosa. Claro, lo que pasó con Formosa. Y lo que quiero es preguntarle a ustedes antes de analizar esta provincia es, ¿ustedes no vienen sintiendo que nos están achacando todo el tiempo a los ciudadanos de a pie nuestras faltas de responsabilidad sobre este aislamiento? Si nosotros hacemos todo bien, ustedes son los que son los chicos rebeldes. Algo decía, ¿sabes qué pasa acá? Yo soy el señor mayor de la mesa. a ver. Y yo explico lo que sucede. Vos fijate que hay un malestar, creo que comprensible y generalizado,
con lo que pasa con Nole Djokovic, por lo que significa como símbolo. Es el número 1 del tenis, hizo un torneo y armó un desastre. ¿Qué hizo? Bueno, por eso, ese es el tema. Aparte la cantidad de gente que acudió a ese torneo. Entonces, el mensaje es cuídate, porque el tema es que, como decía López, no es un tema. Yo, por ejemplo, no soy el que más cumple con todas las órdenes. Siempre salí a caminar, siempre creo que no jorobás a nadie, salís a andar en bicicleta, pero el vínculo y el contacto, Meli, cuando nos juntamos, es después, la verdad, muy problemático, porque te llevan, vos contagiás o corre el riesgo la persona que te atiende. Por eso me parece que el Estado insiste en todos los niveles con que tenés que cuidarte mucho. También es muy difícil de controlar. También hay que ser sinceros y es muy difícil de controlar. Hay muchas medidas que se fueron liberando y a partir de eso fue surgiendo, digamos, el contagio colectivo y tiene que ver un poco no solo con estas cuestiones públicas que se hacen, sino que, como también decía el doctor López, ¿qué haces con un geriátrico donde además es el propio personal sanitario el que puede llegarte a trasladar. Y a desparramarlo. Entonces es como también muy complicado. A Melina no le gusta que le digan que no tiene que salir. No, la verdad, y si como le pasa a mucha gente, me parece en serio, a nadie. Me parece que hay que tomar yo me iba siempre, responsabilidad. Yo cumplía poco el encierro, te digo la verdad. Pero no me junto con nadie. No, yo al revés. Yo soy súper responsable con eso, pero me parece que tampoco es justo que pague todo el tiempo, que paguemos todos los ciudadanos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires o los runners. Digo, hay un montón de factores. Los runners es simbólico, No quieren que salgas a correr cuando le tenés que decir al vendedor ambulante que se quede en la casa. Yo ayer, mientras paseaba a mi perro Tyrone, un día te lo voy a traer porque le encantan, es muy tranquilito Tyrone, ya se los voy a traer, van a ver qué bien que se porta. Vamos a meternos en la provincia de Catamarca, pero en un ratito te voy a decir lo que yo pensaba respecto de los runners en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos y por atendernos en su provincia. No, al contrario, gracias a ustedes. Un gusto estar. Lo mismo para nosotros, finalmente poder hacer contacto con usted. Diputado, ¿usted a qué le adjudican que Catamarca sea la única provincia blanca de todo el territorio argentino? Es decir, les contamos a todos, significa que no tienen ningún caso registrado desde que empezó la pandemia. Mire, yo creo que hay dos factores objetivos. El primer factor es que tenemos poca población. Catamarca tiene una superficie bastante amplia y hay lugares que son muy bajamente poblados y en total somos 430.000 habitantes. Claro. O sea, la población es chica. Y el segundo gran y clave factor es que es una provincia en términos relativos poco comunicada. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de ayer, en Beijing llegaron 800 aviones en un día. Claro. En Catamarca llegan 6 aviones en una semana. Claro. O sea que la exposición a que alguna persona, algún catamarqueño o alguno que no vive en Catamarca haya traído el virus a la provincia es muy chica. Entiendo. Y después creo que, como en todas las cosas, hay un factor de la deriva, del azar, llamémosle, que bueno, es como decían ustedes, el camionero o alguien muy puntual que podría haber ingresado, pero que en Catamarca no se dio, gracias a Dios. Yo creo que esos son los factores. Los otros factores son totalmente relativos. El uso del barbijo, si no ha habido circulación viral, el barbijo ni sirvió ni dejó de servir. Es bueno para haberlo incorporado como un hábito, pero no impidió nada, digamos, porque al no haber circulación viral no hubo que impedir. Claro. Diputado, me parece que lo fundamental es la situación de relativo aislamiento de la provincia, que ahí sí es importante el control que se hizo en los ingresos. Perfecto. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Yo me quedé pensando en las medidas que estaba mencionando. Entonces, ¿a Catamarca están llegando vuelos? Eso me quedó como ahí raro. No, perdón. Era una comparación. Era una comparación. Ningún vuelo. Está perfecto. Pero la cifra que di
de los vuelos en Catamarca es antes de la cuarentena. Perfecto, entendido. A nuestra ciudad, a nuestra provincia, llegaban 6 vuelos por semana. Y perdóneme, diputado. A Córdoba estaban llegando 14 vuelos al día. Claro, sí, es muy menor. Y perdóneme, diputado, la actividad comercial e industrial. Hay una actividad, algunos indican que en provincias como la suya se llega prácticamente un 95% de actividad comercial e industrial. ¿Ese es el porcentaje en Catamarca o es menor? La actividad comercial se reanudó. Nosotros prácticamente salimos de la cuarentena, pero tenemos algunas restricciones lógicas, sobre todo para evitar las aglomeraciones y para evitar los lugares que más riesgos se pueden correr. Pero la actividad comercial está reanudada con un horario un poco más restringido que lo habitual, y la actividad industrial, que no es mucha en nuestra provincia, también se reanudó. ¿Y cómo está el ánimo de la gente en la provincia? Porque si bien tienen como esta suerte de poder reanudar las actividades comerciales, algo que no estaría pasando del todo por este otro lado, ¿cómo es el ánimo en el sentido de ver lo que va surgiendo alrededor del país, en el resto de las provincias? ¿Hay algún cierto temor de que pueda pasar, de que pueda ingresar el COVID, como se dice? Sí, la gente tiene temor de que ingrese. Claro. Y bueno, es como que estamos en una cierta expectación armada, por decirlo de alguna manera, con respecto a la posibilidad que ingrese. Somos muy conscientes que sería, bueno, realmente una cosa muy excepcional que a lo largo del desarrollo de toda esta pandemia no llegue ningún caso a Catamarca. Pero, bueno, seguimos apostando al caso cero. Tan es así que, bueno, hasta de alguna manera yo personalmente pedí públicamente que no venga el presidente de la Nación, porque me parecía una imprudencia en una provincia que tenía caso cero, que venga tomar ese riesgo. Una nutrida delegación, cuando en realidad las cosas que el señor presidente podía hacer con nosotros, la podía hacer por vías virtuales como esta. Y realmente ustedes, bueno, son conscientes que después se precipitó el caso de Insaurralde y el ministro... Y todas las derivaciones. Y se desactivó se suspendió el viaje. avenida. Exacto. Exacto. Y yo creo que eso hay que seguirlo cuidando, hay que ser muy prudentes con eso. Diputado Mansi, muchas gracias por este contacto con nosotros. La verdad que fue muy interesante, porque parece como si a pesar de estar en el mismo territorio, en el mismo país, estuviésemos presenciando películas totalmente distintas, ¿no? Son realidades absolutamente diferentes. Un argumento con un desarrollo totalmente distinto. Es verdad. Y otro lado. El mismo argumento, pero es verdad. Desarrollo distinto. Así es. Bueno, gracias. Lo mismo, muchas gracias, muy amable. Quiero decir brevemente, porque ahora vamos a pasar estrictamente a dedicarnos a la actividad parlamentaria, lo que te venía comentando antes, Pato, Vero, sobre la humilde interpretación que yo hago de lo que es lo que molesta o qué es lo que molestó, qué es lo que irritó a los runners. ¿Sabes lo que me parece que reactiva la desigualdad de las clases sociales? Por supuesto, sí. Y entonces me parece que como, vos decís, sí, primero que yo creo que, runners son todos. Hay runners que tienen una posición económica más o menos cómoda, gente que no tiene una posición económica tan cómoda y corre. No es un deporte caro. El runner no es un deporte caro. Pero te diría como si resumiera la esnoviada, ¿entendés? Como si hubiese un porcentaje de la población que sintiera que mientras yo no tengo, que para mí es una asociación completamente disparatada, para mí no tiene ningún asidero. Mientras yo la estoy pasando re mal y no puedo abrir mi kiosco, mi negocio, vos salís a correr, vos estás preocupado por liberar tu cabeza y equiparte todo pro con tu ropa importada traída de Miami y te vas a correr. Pero es como quedarse en lo superficial. Es así, bueno, como quedarse en eso no es lo que yo pienso. Tal cual. Y a ver, cuando decimos runners, hay un montón de actividad física que se está haciendo. No solo focalizar en el que hace runner, ¿no? También hay gente que
que pudo salir a andar en bicicleta, pudo salir a andar en rollers, o sea, O a pudo caminar caminar con el directamente, perro, ¿no? sí. Para despejarse. Entonces me parece que es quedarse un poco en la situación superficial. De hecho, en realidad lo que hay que mirar, y creo que es lo que están diciendo desde el gobierno nacional y los especialistas sanitarios, es en cómo en realidad va circulando el tema del virus en la actividad física al aire libre, en general, sin focalizar o empecinarnos con un sector en Que es poco, debe ser poco. Lo saludo, Joaquín, a propósito de la discusión, Sí. que me parece que está buena también incluirte. Estábamos diciendo, ¿cómo andás, Joaquín? Buenas tardes. ¿Qué es lo que molesta para vos, según tu opinión, de los runners? Y yo creo que es un mensaje, ¿no? Como decía Pato, que es simbólico. Claro. Que no está explicado, entonces no se entiende. No está explicado y no se entiende. Yo, por ejemplo, justo hoy, ahora iba a traer una noticia que también muestra este quiebre de desigualdad en el marco de la educación, donde los chicos no están yendo a la escuela y hay todo un proyecto de notebooks para implementar educación a distancia. Pero en las villas no es posible porque en gran parte de los barrios del conurbano no hay internet. Conexión, claro. Precisamente hoy a la mañana se juntaron el director nacional de Fomento, Pablo Urquiza, con el padre Pepe, Di Paola en la Cárcova, José León Suárez, para llevar un plan de conectividad en los barrios. Entonces, yo creo que no es dañino, pero hay un mensaje que es, como dijiste vos, por ahí de desigualdad social, donde en algún punto instiga a decir, bueno, yo que no puedo hacer esto, salgo igual, o por qué pueden hacer runner y en la villa no podemos jugar al fútbol. Y, bueno, y se empieza por ahí a romper esta cuarentena y por ahí en algunos lados golpea de una forma y en otros de otra. ¿Y con qué tiene que ver? Con el hartazgo, con lo que venimos diciendo. Porque vos un tiempo bancás en tu casa, bancás con los pibes, bancás con el trabajo, un tiempo te banca el jefe, un tiempo te banca, si tenés muchísima suerte, el poquito mango que tenías ahorrado en el cajoncito, pero llega un momento que a partir del día 60 no banca más. Entonces, estamos en el peor momento. hay un nivel de irritabilidad y de ansiedad y saben, para mí lo que más pega en la gente es que la única certidumbre es la incertidumbre. ¿Qué te pregunta vos, que sos periodista, la gente en el barrio? ¿Hasta cuándo? Che, ¿y qué hasta cuándo? ¿Qué se sabe? ¿Hasta cuándo? Y no sabemos Pero hasta cuándo. yo te digo una cosa, Nadie sabe cómo termina la película. Se tiraron a la pileta habilitando porque dijeron, mira, o es el 15% de la economía, que es que vivimos del turismo. Él decía 800.000 aviones, decía en Beijing. Digo, en Barcelona ingresan 250.000 turistas por día. Sí. Digo, si vos le decís que no, ¿era la economía o era mayor posibilidad de contagio? Bueno, eligieron la economía. Hay que resaltar siempre que estamos en un país que tampoco venía tirando manteca Totalmente, al techo en la claro, economía. nada. Entonces, obviamente, uno tenía como una cierta esperanza de que se empiecen a reactivar ciertas actividades, que digamos, crezca un poco el empleo, conseguir empleo. Veníamos con, el otro día estuvo Santiago Cafiero, la semana pasada, el jefe de gabinete, diciendo también y dando números que eran poco alentadores en el contexto en el que comenzó la pandemia. Y básicamente todo esto tira para abajo no solo el ánimo en cuestión del temor de poder contagiarse del virus, sino en este ánimo de ¿hasta cuándo esto? ¿No? Del tercer subsuelo te pasaron al quinto subsuelo. Ese es el tema. Reactivamos también la vida económica de cada argentino. Es un tema también que se pone en el tapete todo el tiempo. Y hablando de las historias en primera persona, Joaquín nos trae una que es la historia del hermano de Alan. Alan ya lo conocimos porque de su mano pudimos meternos un poco en uno de los barrios. Así es. Pero su hermano está con COVID. Está con COVID, pero fue dado de alta el día de hoy, precisamente. Bárbaro, así nos que, alegramos. Y él, al ser empleado de comercio, estuvo bien asistido. Y edad tiene 32. Mira, justo la cifra que decía el doctor López, que es la edad más común. La edad promedio. Y lo que pasa en los barrios es que después, cuando podemos hablar después del informe de algunos números, hay muchos jóvenes en los barrios, hay más jóvenes y no hay tantos adultos mayores, y eso hace que también el número de altas sea mayor. Por ahí el impacto menor, pero tenemos bastantes ¿Y dónde estuvo aislado? ¿Dónde fue atendido? Fue atendido en un hotel, fue aislado, lo detectaron, y la particularidad que tiene el caso de él es que no contagió a ninguno ni de sus hermanos ni de su mujer. O sea que todos viven juntos. Él vive con su hija y con su esposa.
Claro. pero no con sus hermanos. Tuvo muy poco contacto con sus hermanos. Pero no la contagió ni a su esposa ni a su hija. Jessica Sirio y Insaurralde. Uno se contagia y otro no. Totalmente. O sea que ahí tenés una particularidad donde el virus no tenía su grado de virosidad contagiosa. No, entiendo que tiene que ver, ¿saben qué? ¿Con la carga viral. Con la carga viral que tiene cada uno. No, que tiene cada, más resistencia, cada portador. ¿No? ¿Viste? O sea, vos podés claro. usar el portador del virus, pero por ahí tenés una carga viral que no lo expandís tanto. Claro, ahí ya no sé, no me meto, pero... Doctora Fleiderman. Sí. Doctora Fleiderman. Muy bien. Ahí. Así que si quieren podemos ver la historia de Mati y volvemos a ¿Cómo no? Compartimos. ¿Dónde estás ahora, Mati? Dice. Ahí en un hotel, mirá. ¿Dónde está Tuli? Dime dónde está Tuli. No está Tuli con él está aislado, papi. Mi nombre es Matías Gómez, vivo en el barrio 21-24. Presenté síntomas sospechosos, me dolía mucho la cabeza, tenía dolor de garganta, entonces llamé a mi obra social y me dijeron que me acerque acá al Sanatorio Güemes. Hoy me encuentro en excelente estado de salud, no tengo ningún síntoma fuerte de la enfermedad, solamente estoy aislado por prevención. ¡Mati, tenés wifi! ¿Por qué? ¡No te aburrí nunca! ¿Cómo? Dice que no te aburrí nunca por el wifi. Me proveen de todo, jabón, cepillo de dientes, shampoo. La verdad que el trato es excelente, no me puedo quejar, todo de 10. A la única persona que veo es a la chica o al chico que viene de limpieza todos los días y después al personal del comedor que es el que me trae la comida. Tratemos de cumplir el protocolo para que esto podamos volver a una vida no normal, porque ya no va a ser normal, pero en lo medianamente posible normal. Bueno, Melina, no, te cuento que Matías, que es el hermano de Alan, que es de nuestro equipo de Mundo Villa, que tenemos ya varios ahí en situaciones de riesgo o dudosos, él tuvo el privilegio de, por haber trabajado de ser empleado de comercio. Y en blanco. Y en blanco, haber tenido una obra social que le permitió determinada calidad. Hay otros vecinos que por ahí están en hoteles más módicos que el que estuvo él. Me parecía muy elocuente cuando le mostraban con la tableta al chiquito, el nenito, claro. ¿no? O sea, me pongo a pensar en eso, que de un día para el otro te separan de tu familia y los más chiquitos son los que se quedan un poco sin entender la evolución de todo esto. Absolutamente, y como pasa en lo que es capital y provincia, también la realidad de las villas y de los contagiados es diferente, porque vos tenés en lo que es provincia alrededor de un 20% de infectados que viven en villas, barrios populares. O sea, tenés alrededor de, te digo, 4.000 casos sobre 20.000. 3.000 y pico sobre 20.000. En cambio, en capital son arriba de 7.000, estamos llegando a los 8.000. Porque también la estructura y la infraestructura de cada barrio es diferente. El hacinamiento en la capital es mucho mayor. Entonces, por ahí mucho mayor. Tenés mayor asistencia hospitalaria que en el conurbano. Mucho más. Claro, también. No asusta tanto el porcentaje, digamos, en lo que es provincia, sino más bien lo que es la velocidad de contagio por el hacinamiento, porque tenés La Matanza y ahí tenés una enorme cantidad de contagio. Entonces, por ahí en este momento no es, digamos, el mayor número, pero sí la mayor probabilidad de contagio. Así que bueno, la situación que estamos hoy es delicada, porque dicen que se multiplicó en los últimos 15 días 4 veces el número. Bueno, y es uno de las variables que señalaba el doctor López al principio del programa, donde decía, bueno, hay que prestar atención. Cantidad de, la letalidad del virus, la cantidad de casos, la cantidad de camas disponibles y esto que decís vos, la velocidad en la cantidad de días que pasan para que se duplique la cantidad de contagiados. Entonces, volviendo al tema de los runners, que yo creo que no es tan, digamos, no es tan perjudicial, pero sí es un mensaje a muchos sectores de la Argentina que, bueno, que transgrede, que por ahí en otros lados hace más daño que otros. Sí, que no es transgresión igual, que está permitido. Está permitido, claro. pero digamos, alienta la transgresión en otros sectores. Claro. Por ahí la villa te dice, si pueden salir a correr, ¿por qué no podemos salir a jugar al fútbol? No es lo mismo. ¿Ningún tipo de actividad al aire libre? ¿No hay ningún tipo de actividad en ninguna de las villas al aire libre? Y no, digamos, legalmente no. Ok.
Es importante destacar. En realidad el primer... Porque tienen parque, o sea, tienen espacios libres también como pocos, para pero todos. sí, Claro, hay pocos espacios libres. Pocos, y los comportamientos de las autoridades no es lo mismo que en otros barrios menos humildes de la capital. Sí, y el concepto inicial de lo que era la cuarentena en las villas y conurbano era quédate en tu barrio. El aislamiento comunitario. Era quédate en tu barrio. Y eso también perjudica lo que es lo laboral, que es elemental. Pero bueno. Sí, y aumenta o incrementa el otro factor que es la estigmatización. Mucha gente, que es lo que más estoy escuchando yo, que oculta o disimula o enmascara algún que otro síntoma porque empiezan a aparecer los deditos que señalan y que y eso te pasa porque tal cosa, o este que viene de tal lugar lo miramos como si fuese un astronauta. Bueno, al principio de la cuarentena había vecinos que se filmaban a otros vecinos, ¿no? Sí, totalmente. El patrullaje de los perdóname, balcones, una ¿no? cuestión que la verdad por ejemplo, el COVID no desapareció de Europa y el fútbol está habilitado en la enorme mayoría de los países de Europa. Y el tenis, ahora nos enteramos también. No fue una ilegalidad. Pero el fútbol está habilitado. ¿Por qué está habilitado el fútbol allá y no acá, digo? Bueno, sí, hay alguna explicación. Pero a vos te muestran un DNI y dice Villa 31. Fuiste. ¿Entendés? Ya por ser de Villa 31 ahora venís de Chernobyl. Pero claro, exactamente. Igual eso pasó toda la vida. Toda la vida, pero ahora doble. Está grabado. Ahora por dos. Lamentablemente ha sido así. Sí, es verdad. Bueno, pero quería dejar una antes de irnos, que arrancó una subasta de lo que habíamos comentado acá del abrazo a la 31, que es toda una movida que hicimos con muchas figuras del ambiente del arte, del artístico, espectáculo, donde se está subastando en este momento una camiseta de River que donó el club, firmada por sus jugadores, un cuadro de Milo Lockett, todo buenísimo. Y también un corset de la primera bailarina del Colón. Todo eso para recaudar para la parroquia de Cristo Obrero de la Villa 31. Perfecto. Así que bueno. Bueno, nos reencontramos la próxima. Dale, muchas gracias Joaquín. Chau, chau. Gracias. Nosotros estamos siguiendo en vivo la conexión de los legisladores que van a participar de la Comisión de Diversidad y también van a tratar el tema del cupo trans, ¿no es así? Exactamente. La Comisión de Mujeres y Diversidad que preside la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha, y hoy el tema justamente es el acceso laboral de las personas trans y travestis. Sí. Así que es el proyecto, bueno, la situación para evaluar cómo van a avanzar también con este tema más adelante seguramente. Claro, se va a intentar promover que se preserve un 1.5% de los puestos de los cargos públicos para mujeres bajo esta identidad de género, trans o travestis. Ahí vemos cómo están conectándose principalmente. Obviamente yo no me guío por mi vista, pero veo que son principalmente mujeres las que se van conectando, que forman parte de esta discusión. Hay que destacar que está nuestra colega Amanda Alma, que también participa como invitada. Hay un tema ahí que tiene que ver con lo que recién decía Verónica, cuando hablábamos de que a esta economía que ya venía golpeada, encima le toca el COVID. Digo esto porque habilitar un 1,5% de espacios para la comunidad trans del sector público. Y digo, es para todo el mundo, claro, pero el tema es que tropezás con un momento donde lo que sobra son gente buscando trabajo. Este es el tema, digo. Y esto también pasó en algún momento, ¿sabes qué? Con los cupos que había, bienvenidos sean, para gente con alguna discapacidad, también en el Estado, obviamente, se le dio cabida. Esta es una merecida y larguísima lucha de muchas mujeres peleando por esto, pero digo, llega en un momento muy complejo en materia laboral también. Sí, pero también en un momento me parece a donde hemos dado la batalla a distintas conquistas que tiene que ver con volvernos un mundo cada vez más integrativo o que pretende por lo menos mayor equidad entre personas que la verdad la otra vez me quedaba mirando el noticiero de la televisión pública que tiene una conductora que es travesti y la verdad que, bueno, no quiero meter la pata, yo no sé si es travesti o es transexual y hay una diferencia, yo no la sé, pero hay una, no sé el caso de ella puntualmente, pero hay una diferencia por supuesto y la verdad que digo, wow, o sea, o el caso de Lizzy Tagliani o el caso muy buena profesional o el caso de Costa, digo, la verdad aplaudo, no por el cupo o el no cupo, pero aplaudo que no esté puesto el foco ahí. No, ayer había una historia en Encuentro, ¿no? Perdóname, en Encuentro una historia maravillosa de una arquitecta trans también, mujer ahora,
que da clases en la Facultad de Arquitectura de Rosario. Una historia de vida, ¿no? La verdad, muy bien contada en Encuentro. Sí, así que esto es un espacio para respirar, porque si no estaban en la totalidad de esto, hay muy buenos trabajos literarios, estaban condenadas al trabajo de la prostitución, efectivamente. A la prostitución, y es el caso de lo que te cuenta Lizzie Tagliani o lo que te cuenta Costi, que sobre todo lo que significa para la comunidad que haya referentes en la televisión y que ocupen lugares de tanto reconocimiento y de tanto afecto, que se animen, independientemente porque están quienes quieren animarse a jugar con sus rasgos masculinos y quienes no. A quienes Florencia les de la B eso, escribe muy buenas columnas en Página 12 contando esta historia, que fue una de las pioneras, efectivamente. Sí, sí. Pero muy buenos trabajos de Florencia en Página 12. Quiero ser estricta o precisa, la colega de la televisión pública es trans. Y ella se define como una periodista trans, pero lo que está bueno es que no es que queda circunscripta a tocar solamente temas de género o de la transexualidad, sino que es una periodista, es una conductora más, y eso también está bueno, porque así como antes teníamos que las mujeres, sobre todo, Vero me va a entender, por ejemplo, en una cobertura común y corriente de un noticiero, las mujeres, cuando teníamos que cubrir elecciones, nos tocaba ir a cubrir los datos color. Totalmente. No nos ponían en lugares de preponderancia o de opinión política. Eso estaba reservado para los hombres. Y cada vez cuesta, porque en las radios estrictamente, las AM estrictamente informativas, cuesta que la mujer gane ese lugar. Cuesta y muchísimo. O pero te mandaban al búnker menos, ¿no? No al principal. Nunca te iban a mandar a cubrir las fuerzas preponderantes en las elecciones, sino que te mandaban, al búnker. Ayer, la verdad, los avances que ha habido en estos últimos 15 o 20 años en esa materia han sido maravillosos. Sí. No ha pasado lo mismo con los derechos sociales. Vos decís, planteas una sociedad con más igualdad, con acceso a la vivienda, con menos desigualdad, con no un 50% de pobreza. Eso no ha pasado, se ha retrocedido. Pero en materia de derechos para la mujer, por ejemplo, se ha avanzado y hablando muchísimo. de que naturalmente es un momento de muchísima sensibilidad económica y de mucho esfuerzo para todos, hoy escuchaba un número que me parece muy elocuente, que si se restringe otra vez la actividad económica en el AMBA y en la ciudad de Buenos Aires, estaríamos quedándonos solamente con el 20% de la productividad de nuestro país. Mira, a ver, es un tema muy polémico porque hoy apareció un trabajo del Ministerio de Economía. Yo pongo en duda siempre todos los informes, como todas las encuestas. Claro, sí. Porque me pareció demasiado positivo el informe de Economía. Pero el informe de Economía dice lo siguiente, hablando de lo que vos decís. Sí. No cuenta el dato núcleo que es AMBA. Y donde hay obviamente mucho desarrollo industrial. Es verdad. Sí te dice que desde 60 kilómetros hacia el interior, partiendo de Zárate, donde vos en Zárate tenés industria automotriz muy importante, dicen, yo por eso le preguntaba al representante de Catamarca, que la recuperación de la economía en el resto del país es prácticamente del 90-95%, lo miden, dicen en Economía, con el crecimiento del consumo eléctrico. Y puede ser que te den datos. Estos son datos en marzo ya teníamos una cuarentena espantosa. En abril, en el interior hubo algo. En el interior, acá en Capital, Capital y AMBA, obviamente que está el núcleo del desarrollo industrial, la cuestión sigue muy mal. Fíjate lo que pasó, aunque se reactivó un poquito, pero fíjate lo que pasó comparativamente o interanualmente con la fecha del Día del Padre. No, claro. Pero que han caído estrepitosamente las ventas. Y eso que te digo que la gente ha hecho un esfuerzo y ha tratado de hacer un regalo. No sé por qué no se trasladó, esto es una opinión personal, la fecha del Día del Padre para otro momento. ¿Por qué nos imponen esta cuestión, esta sed? Está bien, después el comerciante te dice, menos mal que, me cayó la fecha del Día del Padre. Entre no vender nada y vender algo, siempre pero te meten, ¿entendés? Para muchos argentinos te meten en el intríngulo y decís, algo le tengo que comprar a mi viejo. Y para algo, esto es muy porteño, muy de Capital, pero la verdad no deja de ser un golpazo que lugares muy emblemáticos como, por ejemplo, Trapiche o el Rey del Vino, restaurantes históricos, ahora la Parolaquia, ¿me entendés? Que tengan que bajar las puertas, ¿por qué? Porque ya venían mal, como decía Verónica, esto no empezó hace 3 meses. Obvio. La economía argentina cae desde hace 2012, 2013 que no crece. Esto no van 7, 8 años. La pandemia. Pero le toca encima la pandemia y son cuestiones que simbólicamente golpean mucho. La pandemia fue el catalizador de un montón de situaciones, lo que aceleró un montón de crónicas ya anunciadas que lamentablemente, si vos ya venís
pasándola recontra mal, no te podés reponer de tener el local cerrado 90 días, casi 100 días. No, no, claro. Y eso es por un lado... miramos el comercio, pero también hay un montón de gente que había crecido el empleo informal, el trabajo informal, una gran cantidad, digamos, se había registrado en cuanto a este sector y que son personas que en todo caso en este tiempo de cuarentena, en estos 3 meses, han llegado a cobrar, si pudieron acceder al IFE, 20 mil pesos. Sí pudieron los 2 meses, efectivamente. ¿No? Porque no, hay que decir que no todas las personas pudieron acceder a cobrar el plan que ha dado el gobierno justamente para este sector por distintas cuestiones, ¿no? Porque también había datos que no se podían corregir desde la página de ANSES porque se colapsaba la página, por lo que fuera, no podían cobrarlo, no entraban en el requisito. Y si pudieron hacerlo, son 20 mil pesos, 10 mil pesos por mes, chicos, no es nada. No es nada. Escúchame, estaba el caso de un hombre que se había comprado para marzo un colectivo escolar. Y el tipo tenía había pedido un crédito y se había comprado un colectivo escolar y tenía pensado trabajar, vivir de ese colectivo escolar. No pudo cobrar el IFE porque figuraba que había pedido un crédito y tenía un bien que no lo hacía, no le daba la posibilidad de Ahora, de te digo una cosa, vamos a ver lo que sucede ahora con el ajuste de la cuarentena, pero está claro, en lo que hablábamos con Jujuy, que los oficialismos de donde sean, entre el crecimiento económico y el riesgo sanitario, optan por lo sanitario. Mirá que Morales... Si Morales venía diciendo, che, yo hago las cosas muy bien, yo voy a empezar las clases, le tienen razonablemente pánico. ¿Y sabes por qué le tienen pánico desde Alberto Fernández, Kicillof, Rodríguez Larreta o Gerardo Morales? Porque si te llegan a multiplicar los muertos, no te va a defender nadie. Nadie va a decir... Va a salir a decir, che, dice, ¿por qué no abriste la economía? Te van a decir, fuiste un irresponsable. Fuiste un irresponsable y ¿Me además... entendés? Entonces, desde acá, desde los medios, es fácil decirle, che, abran. Digo, cuando tenés desde que contar... los medios y desde las historias con nombre y apellido, que también tenés gente que la está pasando recontra re mal. Por supuesto, pero digo, ¿sabés que la última es muy sintomático lo de Gerardo Morales? Porque tampoco fue que crecieron mucho los casos, crecieron 4 o 5, dijo, vuelvo a la fase 1, porque el riesgo es muy grande y los costos son altísimos. Dame un segundo porque quiero explicar que mientras nosotros estamos desarrollando lo que son los temas de la estricta coyuntura, las legisladores en realidad se están conectando a la Comisión de Mujeres y Diversidad. Nuestra compañera Amanda, ahí la estoy viendo ahí arriba en el cuadradito, ella es como periodista está invitada porque además ha formado parte del programa Punto Género que emite Diputados TV y está absolutamente metida en estas cuestiones. Lo que hoy se va a discutir principalmente tiene que ver con reservar el 1.5 de los puestos del sector público para las mujeres trans y travestis. Y nosotros estábamos tratando de darle un contexto a esta discusión que van a tener las legisladoras, que tiene que ver con los distintos indicadores políticos y económicos, que son los que están en la mesa de todos los argentinos. Sistema de becas de capacitación también y incentivos para el sector. Tiene que ver con un proyecto de ley que fue presentado, lo que se va a estar debatiendo en esta comisión. Sí, falta que se conecte una sola legisladora y en cuanto eso suceda ya va a empezar esta Comisión de Mujeres y Diversidad que está prevista para las 15 horas y está un poquito demorada. Esto suele suceder a veces por una cuestión netamente tecnológica y a veces porque no sé, están haciendo otra cosa y se demora un poco. Uno de los temas me parece que también tiene que ver por fuera de lo que es lo que van a tratar hoy, pero no escapa a la cuestión de género y a las perspectivas de género que hay que tener, es que en las últimas horas se puso sobre el tapete la opinión de un periodista sobre la vicepresidenta de la Nación y en este sentido lo relaciono porque diputadas que Buen dato, integran... 65 diputados del Frente de Todos son, ¿no? Exactamente, y diputadas que integran esta comisión particularmente y también senadoras del Frente de Todos hicieron un repudio público a estas palabras que hizo un periodista. Fue Babi Echecopar que dijo que Cristina Fernández es un cáncer de la República Argentina. Digo, faltaría alguna voz opositora, me parece que se sume a esta condena, ¿no? Totalmente, pero es una de las cuestiones que se ha puesto en el ojo también. Bien, el Senado también. Está bueno mencionarlo. Ahora sí los dejamos para que puedan seguir informándose con la actividad parlamentaria, con la Comisión de Mujeres y Diversidad. Nosotros 3 nos reencontramos mañana. Chau.